Muy buenas noches, hermanos, hermanas. Muy bien, mis hermanos. Volvemos a Mateo 24. Estuvimos detenidos un gran tiempo, digamos, ahondando un poquito más en lo que será, es importante decirlo, lo que será la abominación desoladora. Porque, en definitiva, más allá de las interpretaciones que hemos oído, hemos escuchado por ahí o leído, que es un evento ya pasado, dicen algunos, ¿cierto? Nosotros insistimos de que no cuadra con la escritura, con una interpretación, no voy a decir solamente lógica, sino que coherente con lo que está narrando como profecía bíblica, que esto haya ocurrido. Pensamos que la abominación desoladora todavía es un evento del futuro, ¿ya? Y va a ocurrir cuando, ya lo dijimos, el anticristo se siente en el templo de Dios como Dios y se haga pasar por Dios, exigiendo adoración y manifestando su verdadera intención, ¿ya? Atacar la base, ¿no es cierto?, del culto y exigir esa adoración que tanto anhela el hijo del diablo, ¿ya? Porque su padre es así, pues, siempre ha querido ser adorado. Y por decirlo de otro modo, este engendro de Satanás va a exigir ser adorado, y quien no lo haga definitivamente morirá. Va a ser un tiempo terrible. Por eso la semana pasada hablábamos del próximo holocausto o el futuro holocausto. Y aquí nos enlazamos al tema nuevamente que tiene que ver con lo que va a significar ese tiempo de angustia, un tiempo terrible, que la Biblia lo llama la gran tribulación, ¿ya? Y acuérdense ustedes que esta temática de Mateo 24 la comenzamos precisamente porque han emergido varias voces que están insistiendo, y muchos se están sumando, de que la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación, ¿ya? Por lo tanto, hay inquietud, hay preguntas, hermanos que tenían a veces la claridad de la secuencia escatológica, es decir, la secuencia de los tiempos finales, hoy por hoy están con un signo de interrogación. ¿La iglesia pasa o no pasa la gran tribulación? Por eso era importante hacer un recorrido por Mateo 24, porque vamos descubriendo que todo el lenguaje apunta a un pueblo específico, a una ciudad específica y a un edificio específico, ¿cierto? Un pueblo específico, Israel, una ciudad específica, Jerusalén, y un edificio específico, el templo. Entonces es muy importante poner todo el argumento en su lugar, ¿ya? Ahora, el peor argumento que alguien puede dar es que Israel fue desechado y nosotros somos la iglesia, por tanto, somos Israel, nosotros la iglesia, por lo tanto Mateo 24 está relacionado con la iglesia. Creemos que no es así, hay varias razones, siempre las vamos a estar recordando, pero una de ellas es que Dios estableció un pacto con esta nación y es un pacto incondicional, por lo tanto no ha sido desechado Israel. Lo enseña la Escritura, yo diría con mucha claridad. Aquí no hay una interpretación arbitraria. Israel no ha sido desechado, Israel ahora está endurecido, el trato de Dios con Israel ha cesado por un periodo, ¿cierto? Pero una vez que termine esta era, voy a decirlo de esa forma, la era de la iglesia, se cierra este periodo, como algunos dicen, este paréntesis, y Dios retoma su trato con este pueblo específico, amado por Dios, por supuesto, que se llama Israel. Por lo tanto, Mateo 24, no cabe ninguna duda, está dirigido principalmente a Israel en lo que relaciona con este tiempo del juicio de Dios, de la ira de Dios, y que ahora lo vamos a comenzar a estudiar y que tiene que ver con la gran tribulación. Mateo 24, versículo 16, ¿ya? Vamos a continuar nuestro recorrido aquí por Mateo 24. Dice así la palabra del Señor, Mateo 24, 16. Entonces, los que estén en Judea, note una alusión específica a una región específica, huyan a los montes. Verso 17, el que está en la azotea no descienda para tomar algo en su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Verso 19, mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Otra alusión a algo específico. Lenguaje hebreo, lenguaje judío. Versículo número 21. Porque habrá entonces
gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y verso 22, y si aquellos días no fuesen acortados, ¿cuáles días? Los días de la gran tribulación. Quiero hacer esa pregunta para que después retomemos ese punto. Dice, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Señor, bendiga su palabra. Bueno, la semana pasada terminamos el tema de la abominación desoladora, lo que decía recién, que creemos que se va a iniciar a partir de la segunda mitad de esta semana profética, ¿cierto? Que consiste en 7 años pendientes en toda la panorámica profética de Israel, ¿cierto? Me refiero a las 70 semanas de Daniel capítulo 9, versos 24 al 27. Nunca está de más recordar algo. Acuérdense que el ángel Gabriel le dice a Daniel, 70 semanas están determinadas, ¿qué más dice? A ver si me ayudan, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. No hay cómo aplicarla a un pueblo gentil como somos nosotros. El tema en cuestión, y de hecho, lo que tenía preocupado a Israel, angustiado en este caso a Daniel, era precisamente la situación de Israel, la deportación. Y en ese contexto de su clamor, de pedirle al Señor claridad por la deportación de su pueblo, el Señor amablemente le envía al ángel Gabriel y le revela algo que también para nosotros es muy útil. 70 semanas están determinadas. Y después en el desarrollo de ese pasaje, Daniel 9, 24 al 27, aparece todo un detalle, una secuencia que nos permite entender que se han cumplido de esas 70 semanas, se han cumplido, ¿cuántas semanas? 69 semanas. Es decir, falta una semana. Ahora, cuando hablamos de semana en el contexto profético, es semana de años, lo hemos dicho muchas veces, pero también lo repasamos. Es decir, quedan 7 años pendientes. ¿Cuándo se van a cumplir esos 7? Bueno, nosotros no vamos a estar acá. La iglesia tiene que salir antes de que en algún momento comience el contador final de 7 años. Ahora, creemos, hermano, y lo vamos a leer, que esta semana va a tener 2 bloques, la primera mitad y la segunda. La primera es una aparente paz, seguridad, en donde la gente será engañada porque la gente espera un cambio, la gente espera un nuevo orden, espera que alguien definitivamente ponga orden en este planeta. Pero no están esperando al Mesías, no están esperando a Cristo, sino que están esperando a cualquier caudillo que les interprete y que les lleve a una seguridad, a una paz social, a un equilibrio económico, a una unidad también de todos los credos, porque recordemos que el gobierno del anticristo, que va a ser primeramente muy religioso, va a ser ecuménico. Es decir, va a reunir a todas las religiones y creencias y no va a haber ningún problema que algunos crean esto otro, no importa. El ecumenismo va a ser lo que va a reinar en ese tiempo. Entonces, esa primera mitad de 3 años y medio, que en su equivalencia, como lo hemos visto, es también materia, como se dice, materia pasada, lecciones pasadas. 3 años y medio que pueden también ser leídos en la Biblia como 42 meses o 1260 días, o también en esta expresión tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, no hay ninguna duda. Los 7 años se dividen en 2. 3 años y medio iniciales, 3 años y medio finales. La primera mitad, paz y seguridad, engaño total. La gente va a decir, no hay como este personaje que para nosotros, ya se revela quién es este personaje, está en Apocalipsis 13, si lo lee después con calma, se refiere a una bestia desmenuzadora, que el Señor ya nos revela a nosotros el carácter de ese individuo, pero para la gente va a ser un verdadero Mesías. ¿Sabían ustedes que el pueblo, en realidad, la población, tiene y uno lo ve ahora en el ambiente encrispado de los políticos, la gente está dispuesta a votar, a dar su voto a cualquier delirio mesiánico, a cualquiera que prometa, no, yo voy a cambiar todo, sabiendo que no lo va a cambiar. Y la gente dice, voy a castigar a los políticos y voy a votar por este caudillo que me va a cambiar la vida.
La gente está proclive a eso, porque queremos un cambio, digámoslo así. Pero es un engaño, porque la profecía bíblica no garantiza eso. Y van a decir, ¿quién como la bestia? Dice. No dirán así, pero nosotros sabemos que es bestia. ¿Quién como este personaje, este líder que nos vino? No hay ningún otro como él. Van a estar todos felices. Los políticos, los economistas, etcétera, incluyendo, y prepárense lo que voy a decir, incluyendo la iglesia evangélica o gran parte de ella que se va a quedar aquí. Porque hasta el día de hoy niegan el arrebatamiento de la iglesia, no creen nada. Lo único que esperan y creen que el mundo va a cambiar. No, si el mundo no va a cambiar. Han cerrado la Biblia y eso sí que es grave. No podemos nosotros guiar un pueblo ni guiarnos a nosotros mismos sin la Biblia. Entonces, hermano, lo que hemos leído es muy importante. Después de la abominación desoladora, que ya lo dijimos las veces pasadas, es el cambio. Es como decir, el término del primer periodo. Claro, porque el primer periodo el anticristo se presenta como cristiano. Va a hablar maravillas de Cristo y de las religiones en general, paz, amor, prosperidad, etcétera, todo lo que la gente anhela escuchar el día de hoy. Pero a partir de los 3 años y medio restantes, hay algo que divide esas 2 semanas, que es precisamente lo que acabamos de decir, la abominación desoladora, en donde el anticristo revela quién es, se saca la máscara y emprende una persecución brutal al pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos la certeza de que a lo que se refiere nuestro Señor Jesucristo en esta descripción tan clara, lo que leíamos más adelante, entonces los que estén en Judea, ¿ya? Podría haber escogido otra ciudad, no, es Judea porque está relacionada con Israel. Fíjense lo que dice Jeremías capítulo 30, un pasaje también que es referencia de todo esto. Este es un pasaje paralelo, directo, dice así, versículo 7. Jeremías capítulo 30, versículo 7, mire la exclamación, ¡ah, cuán grande es aquel día! Es muy importante decir qué día, ¿ya? Porque, a ver, las interpretaciones bíblicas, una de las reglas, ¿cierto?, para poder sacar una enseñanza sana, es que tiene que tener una perfecta correlación, ¿ya? Y correlación significa comparar, llevar un pasaje al resto de las escrituras para sacar una interpretación correcta. ¿Por qué digo esto preliminarmente? Porque nos vamos a encontrar con la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, cuando habla del día del Señor. Entonces usted no lo puede interpretar de manera arbitraria, porque algunos dicen el día del Señor es el día de la venida de Cristo, ¿ya? Algunos dicen, creyendo en el arrebatamiento, dicen, es el día del arrebatamiento de la iglesia. Entonces ahí entramos en conflicto porque quiere decir que la iglesia sí va a pasar por un periodo de juicio porque va a venir el día del Señor en medio de el anticristo y el desarrollo de toda esta tribulación. No, hermano, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento el día del Señor es uno solo, el día temible, terrible, en donde la ira de Dios se desata y cae en este planeta. Eso es muy importante subrayarlo. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto, noten lo que dice, que no hay otro semejante a él. Dice, tiempo de angustia ¿para quién? Subraya ahí. Para Jacob. Pero de ella, de esa angustia, note, será librado. ¿Y por qué será librado Jacob? ¿Por qué será librado Israel? Porque Dios ha establecido un pacto sempiterno con Israel. Si la gran problemática, hermanos, para entender todo este panorama profético, es que hoy día se ha eliminado a Israel. Yo no sé cuántas iglesias quedan en el grupo de iglesias evangélicas que todavía sostienen que Israel es el pueblo escogido de Dios. ¿Por qué decimos que es Israel? Nunca a la iglesia se le ha llamado Jacob, nosotros no somos Jacob. Dicho muy de paso, ¿se acuerda usted esa advertencia del Señor con el profeta Malaquías? Cuando Malaquías hablaba, decía, todo el pueblo me ha robado, ¿se acuerda? Y es bien interesante el profeta Malaquías cómo presenta eso, porque el pueblo ignoraba sus desaciertos, sus pecados, sus inconsecuencias para con el Dios de Israel. ¿Cuándo te hemos robado? Porque cuando uno está en pecado, cuando uno está
con el corazón endurecido no se da ni cuenta, ¿cierto? Lo que hablábamos creo en la mañana, poca sensibilidad al pecado. ¿Cuándo te hemos robado? Bueno, en nuestras ofrendas, en vuestros diezmos. Y ese pasaje ha sido arrebatado del Antiguo Testamento, del profeta Malaquías, y ha sido presentado impúdicamente a la iglesia gentil. Miren, los ladrones que le han robado al Señor, lo que siempre advertimos. No, la interpretación es bien clara ahí. Si usted lo lee, capítulo 3 de Malaquías dice, hijos de Jacob. La misma expresión acá. Nosotros no somos hijos de Jacob, nosotros somos hijos de Dios. No somos Israel. Siempre recuerdo esto, mis hermanos. Israel es un pueblo escogido por Dios con promesas y recompensas terrenales. Pero la iglesia es un pueblo espiritual. Dios lo ha escogido de todas las naciones con promesas y recompensas celestiales. No hay que confundir estos dos pueblos. Me va a decir alguien, no, de aquí no creo. Tú eres los dispensacionalistas, esos que tienen ese mito, porque hay harta insolencia en nuestros opositores de doctrina. Caricaturizan lo que nosotros creemos. Yo diría, hermanos, permítame ese paréntesis no cerrarlo todavía. ¿Acaso Pablo era dispensacionalista? Pablo pregunta una pregunta retórica, dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y él mismo responde, dirigido por el Espíritu Santo, me refiero ahí a Romanos capítulo 11, en ninguna manera. Es decir, Israel no ha sido desechado. Y cuando habla de Israel en ese pasaje, y podríamos decir capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 de Romanos, no está hablando del judío individual, sino que de la etnia, del sentido corporativo de Israel. ¿Ha desechado Dios corporativamente a Israel? La respuesta es una y solo una. En ninguna manera. Entonces Pablo era dispensacionalista también. ¿Se da cuenta? A veces la teología de alta crítica nos aumenta el intelecto y nos enfría el corazón. Nos volvemos, de una manera, hermano, si nadie piensa como nosotros, están todos equivocados. El tema es que la Biblia enseña literalmente la existencia de un pueblo, la permanencia de un pueblo y las promesas vigentes de un pueblo que se llama Israel, que con un término sinónimo se le llama también Jacob, hijos de Jacob. Esta profecía de Jeremías, dicho cientos de años antes de Cristo, dice claramente que este día no tiene parangón, no tiene comparación, no hay otro como este. No sé si usted ha escuchado cuando los que... La semana pasada tuvimos un comentario, ¿cierto? Ahí en el chat de YouTube, en donde un hermano, no sé, una persona nos sugería leer un libro, no sé de quién, ¿ya? Para poder derribar el mito del dispensacionalismo o del falso arrebatamiento de la iglesia. Entonces uno dice, ¿acaso yo tengo que leer un libro para poder aprender lo que la Biblia me dice literalmente? Esa es mi pregunta. Yo creo que uno tiene que hacerse esa pregunta. ¿Acaso la Biblia no es suficientemente clara para entender literalmente lo que significa todo esto? Yo creo, honestamente, que debemos invertir un poquito más de tiempo en la Biblia, antes de leer libros. Hay un ejercicio muy saludable, antes de que usted lea libro de tal o cual, lea e invierta tiempo en la Biblia. ¿Para qué? Para que tenga el discernimiento suficiente, y lo hablaba con una hermana en la mañana, para después, cuando uno lee un libro, inmediatamente se enciendan las luces de advertencia. No, este libro está guiándonos por otro lado. Pero primero formar un criterio sobre la base de la Biblia, no sobre la base de un autor de un libro que nos viene a revelar la claridad que la Biblia, comillas, no tiene. No, la Biblia yo soy un convencido de que es objetiva, no es subjetiva. Es objetiva y no es abstracta. Abstracta significa que usted saca su propia conclusión. Entonces, algunos dicen, hermanos, que como Israel fue desechado, Israel fue sustituido por un pueblo nuevo que se llama la iglesia. Usted le puede llamar Jacob espiritual, Israel espiritual, y así arbitrariamente nos dicen. Por lo tanto, todas las bendiciones
que tenía, comillas, este pueblo que fue desechado, dicen ellos, Israel, fueron transferidas a un pueblo nuevo que se llama la Iglesia. Y cuando les decimos, ¿y qué hay de esta tribulación? De la gran tribulación. ¿Y saben cómo lo afirman y lo explican? La Iglesia ha tenido tribulaciones en toda su historia. Por ejemplo, en los primeros siglos. Y es cierto, persecuciones brutales de los césares, que eran verdaderos anticristos con ese final, plurales, como decía Juan, muchos anticristos han aparecido, pero nunca apareció el anticristo. ¿Y sabe por qué hay una razón fundamental para entender eso? Porque el anticristo en sentido singular va a ser suprimido solamente por nuestro Señor Jesucristo cuando vuelva por segunda vez. No se sostiene, hermano. Las tribulaciones que incluso vivimos nosotros como cristianos, bueno, que nosotros comparativamente con los primeros cristianos no es nada. Nosotros vivimos en lo que decimos en Chile, hermanos que están aquí de Uruguay, ahora se los digo aquí directo. Ya se saben lo que voy a decir. Vivimos en una taza de leche. No sufrimos absolutamente nada por Cristo. Los del primer siglo sí sufrieron. Imagínense, ustedes tenían que reunirse en las cloacas, es decir, en los alcantarillados por ahí, para no ser descubiertos por Roma. Uno empieza aquí a abrir el carpete y después nos vamos por otro lado, pero no quiero desviarme. Lo que quiero decir, el día de la gran tribulación es único. No hay otro como este día. Un día en que la gente, y lo vamos a leer, querrá morir. Uno normalmente quiere subsistir, ¿cierto que sí? Uno busca todas las mecánicas, ¿no es cierto?, para poder subsistir. Pero en ese tiempo dice que los hombres, la humanidad, querrá morir. Y dice que la muerte huirá de ellos. Ni siquiera podrán autoeliminarse. Va a ser un tiempo terrible, hermanos. Eso es lo que tenemos que anunciar también, conjuntamente con hablar de salvación en Cristo, que es la gran noticia, que es la buena noticia, ¿cierto?, el Evangelio. También tenemos que advertir que lo que viene posteriormente a la era de la Iglesia es el juicio de Dios, el día temible, terrible de Jehová. Entonces este pasaje es muy revelador. No hay otro día semejante a él, al día del juicio, al día, el periodo, ¿cierto?, que la Biblia lo llama el día temible de Jehová, y que no es un día que va a consistir en 24 horas, como nosotros lo podríamos interpretar. Es un periodo. Y creemos que ese periodo va a durar 3 años y medio. Ya vamos a dar las razones. Pero lo primero es lo primero. Vamos a Mateo 24, versículo 16 en adelante. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Vendrá una persecución. ¿Cuándo uno escapa? Cuando alguien nos comienza a perseguir. El anticristo es un antijudío visceral. Así como hemos visto. ¿Se acuerda que lo vimos? A ver, voy a hacer algunas preguntas. ¿Están preparados? Nosotros nombramos 2 antisemitas básicamente del Antiguo Testamento. Uno fue en el tiempo de la reina Esther. ¿Se acuerda cómo se llamaba ese antisemita? Amán, muy bien. ¿Ya? Amán, así, en un odio, porque sí, quiso exterminar al pueblo de Israel. ¿Se acuerda? El libro de Esther. Y el segundo, ¿cuál es? El que aparece en el tiempo de Nehemías. ¿Cómo se llama? Artajerjes el rey, que lo deja salir, ¿no? Pero en medio de la campaña de volver a Judea, ¿cierto? Sanbalat, ¿sí? Sanbalat. O sea, y se le suma un tal Tobías y también un Gesén, ¿se acuerda? Un odio que usted lo ve que es de piel, es porque sí. No había razones. Hermano, y lo vuelvo a decir, Israel ha sido odiado por el hecho de que es Israel. Hoy día, ¿para qué decir? Hoy día se cuenta la película al revés. Los malos son Israel y los buenos son palestinos. Pero hay mucho que decir al respecto, no me quiero ir por ese lado, pero la historia palestina y el término palestino, como lo hemos dicho muchas veces, proviene del término filisteo. O sea, ¿dónde usted ve por primera vez los filisteos en la Biblia? Capítulo 10 de Génesis, imagínense usted, o sea, datan de muchos miles de años. Por lo tanto, hermano, Israel ha sido odiado, podríamos acercarnos al siglo XX, Adolf Hitler. Y
asesorado también por su cúpula de inteligentes, comillas, una inteligencia diabólica, donde definieron exterminar a los judíos. Ellos buscaban el exterminio de los judíos, ¿ya? No obstante, el Señor preservó a los judíos. ¿Y sabe por qué los preservó? Porque es el pueblo de Dios, porque los ama, no por méritos, igual que nosotros. Porque uno podrá entrar en prejuicio, no, si los judíos son aquí, son allá. Bueno, eso no te compete a ti. Dios los amó así como te amó a ti y nos amó a cada uno de nosotros. Entonces, siempre existió el antisemitismo. La semana pasada hablábamos de la Judenschau, no sé si se acuerda, en donde se grafica la odiosidad de cómo ofender la parte más sensible del culto de Israel, en donde el rabino, ¿no es cierto?, levantaba la cola de la cerda, ¿no es cierto?, y miraba por el ano para leer el Talmud. Lo vimos, ¿no es cierto? Y vimos cómo una cantidad de personajes que conforman lo que se llama la patrística, los mal llamados padres de la iglesia, porque la iglesia no tiene padre, que enseñaron sistemáticamente que Israel era un pueblo odiado por Dios, siempre lo había odiado. ¿Por qué? Porque ellos decían, habían matado a Dios. No, a Dios nadie lo mata. Lo que ocurrió en la cruz fue algo voluntario, un acto voluntario, dicho muy de paso. Pero lo que viene en el futuro está relacionado con Israel porque comienza una persecución brutal. Y esto es lo que los he entendido y yo también suscribo lo que ellos piensan. Hermanos sencillos, pero profundamente estudiosos de lo literal de la Escritura, señalan que esta persecución brutal hacia el pueblo de Israel, hacia los judíos, hace sentido con lo que vamos a leer en algún momento en Mateo 25, que es el juicio de las naciones. ¿Por qué quiero llevarlo así rápidamente como comentario, no como texto todavía? Pero ahí ocurrirá que el Señor va a juzgar a las naciones no por lo que hicieron, sino por lo que no hicieron. Los que van a ser condenados son aquellos que no hicieron lo que debían hacer, es decir, cobijar a unos pequeñitos que aparecen ahí. ¿Se acuerdan? Y esos pequeñitos, si usted lo lleva a la correlación, es Israel. Que van a ser perseguidos y van a haber naciones que van a cobijar y proteger a los judíos en esta última persecución, tribulación, holocausto, como quiera llamarlo. Dicho muy de paso. No tiene nada que ver, hermanos, para cerrar el paréntesis, con obras humanas, tienes que ir a visitar los enfermos, visitar en las cárceles. La Iglesia Católica ha tergiversado toda la profecía bíblica, porque como alguien lo dijo, a la Iglesia Católica no le interesa la profecía bíblica, y a la Iglesia Evangélica tampoco. Esa es la verdad. Mateo 24, 16, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Esto me evoca, hermano, todo tiempo de juicio. Por ejemplo, cuando cayó el juicio en Sodoma. ¿Se acuerda? La instrucción era bien clara. Era escapar y ni siquiera mirar atrás. Hay una expresión que a mí me llama mucho la atención y me trato de imaginar esa experiencia, no sé, imagínense usted, el Señor envía ángeles para rescatarlo y le advierte que la ciudad va a ser destruida, pero en algún momento, en lugar de escapar y huir, usted se queda mirando la ciudad. Y ahí es donde nosotros debemos también poner un minuto de atención en lo que significa nuestro corazón, hermano. Nuestro corazón sensible no a las cosas espirituales y eternas, sino que a las cosas materiales. A mí no me cabe la menor duda que Lot, ¿cierto? Lot se quedó mirando y contemplando la ciudad. Esa ciudad que le permitió quizás tener cuántas cosas, porque aunque era una ciudad y una sociedad decadentemente en cuanto a lo moral en descenso, aún así era próspera. Acuérdense que el Señor lo dijo, ¿cierto? En aquel día serán como los días de Lot. Vendían, compraban, plantaban, habla de actividad, de prosperidad. Se casaban, hacían su vida normal. Si usted lee esa parte,
vivir en paz y en prosperidad. Pero de repente vino la destrucción. Entonces, aquí lo que está hablando el Señor a los judíos es que va a llegar un momento de persecución en que no vale la pena correr por algo material, porque esto ya se va a terminar. Saben, hermano, yo quiero conectar varias cosas, pero meditaba sobre la vida del cristiano. En la mañana se hablaba o ayer hablábamos, ya no me acuerdo, pero uno queda con varios mensajes simultáneos. Nosotros, hermanos, somos peregrinos, estamos peregrinando acá. Y un peregrino sabe que todo lo que nos ofrece este mundo, aunque sea muy atractivo, es de paso, ¿ya? Por lo tanto, nuestro corazón no puede ser prendido, atrapado con lo temporal, porque dice el Señor, donde está nuestro corazón, donde está nuestro tesoro, allí también está nuestro corazón. Entonces, ni siquiera vuelvas atrás a tomar algo de tu casa, tu capa, no, arranca porque viene una persecución terrible. Esa es la gran tribulación, principalmente persecución a los judíos. Y obviamente tiene un marco cósmico, ¿ya? Porque no solamente va a ser una persecución del anticristo, sino que van a haber asuntos que se van a manifestar desde el cielo. Ya culminando, casi llegando a la segunda venida de Cristo, el sol se oscurece. Los astros no dan su resplandor. Viene tinieblas a la tierra, hermano. Ya lo vamos a leer con calma, esto todavía es introductorio. Versículo 19, dice, mas hay de las que estén embarazadas encinta, dice, y de las que críen en aquellos días. Esta expresión también es importante porque es una advertencia que aparece muchas veces en el Antiguo Testamento respecto a las que estén encinta. ¿Se acuerda que lo leíamos? La Biblia dice que Israel es como una mujer encinta en la persecución. Por ejemplo, ahora mismo nosotros vemos la creación con principio de ¿qué? Principio de dolores, como una mujer encinta. Es decir, es un lenguaje que lo asimilamos rápidamente. En ese tiempo, imagínense ustedes, a veces uno incluso piensa en lo actual, una persona que dice, estoy esperando un bebé, y mire el mundo cómo está. Entonces uno lo piensa ahora en la actualidad. Por ejemplo, Pablo cuando da instrucciones que no son nada de fáciles leerlas, yo soy un convencido de que se proyectan a toda la edad de la iglesia, no en lo que pasó en los primeros siglos. Cuando le dice, estás soltero, no procures casarte, ¿ya? Quédate así. Y claro, viene el preterista y dice, no, eso está dicho en un contexto de la persecución romana, pero no aplica para nosotros hoy día. ¿Pero quién dijo eso? ¿Sabe quién lo dijo? Los que no creen en todo lo que estamos hablando. No creen que hay una proyección futura en donde va a venir un tiempo terrible, ¿cierto?, a la tierra. Entonces, además que se desmorona o se socava, mejor dicho, este carácter peregrino de la iglesia. Que el Señor nos ayude, dicho muy de paso, a defender y cultivar entre nosotros también el carácter peregrino. Va a haber mucho sufrimiento, va a haber hambre. ¿Qué le doy a mi bebé? No hay cómo atenderlo. Entonces va a ser terrible no solamente para el individuo, para la madre, sino para el bebé que está esperando, o la mamá que está esperando un bebé. Entonces, es un ambiente social de caos. Y hay un elemento aquí que agrega en el versículo 20, orad, rogad, pues, que vuestra huida, vuestra escapatoria, no sea en invierno. Lo hablábamos en parte de antes, ¿cierto? Lo que significa la crudeza del invierno en la zona de Israel particularmente. Nos acordábamos de los pastores, ¿cierto? Cuando guardaban vigilia en la noche. No podría haber sido en invierno. Es decir, los pastores que aparecen relacionados con lo que se llama Navidad, no pueden haber estado en diciembre ahí haciendo eso, es imposible porque ahí la temperatura es muy baja, el invierno es muy crudo. Por lo tanto, aquí hay una expresión de clamar al Señor, ¿ya? No sabemos el día, la hora, no sabemos qué tiene determinado el soberano. Sin embargo, el Señor le dice a los judíos, a sus discípulos, orad para que esta huida no sea en invierno
Y segundo, ni en día de reposo. Y aquí también hay una razón importante. Primero, a nosotros no nos dice nada el día de reposo. Primero porque no observamos el día de reposo. No existe para nosotros. Para nosotros todos los días son del Señor. ¿Ya? Pero para el judío el día de reposo es sagrado. Tenían que guardar el Shabbat, el día sábado. Pero hay un detalle. Una ciudad amurallada como Jerusalén, el día de reposo se cerraban las puertas y no había escapatoria. No podían abrir las puertas. Entonces, hay un lenguaje que se entiende solamente en el contexto histórico, cultural, judío. ¿Se da cuenta? No sé si le tomamos el peso en el sentido de que es imposible relacionar la iglesia con todo este detalle. Hablar de Judea, hablar de días de reposo, no tiene ningún sentido. Está hablando, se está dirigiendo a un pueblo específico que es Israel. Entonces, claro, hace sentido cuando uno busca comentarios respecto a este día de reposo, las puertas estaban cerradas. No iba a haber escapatoria, era como encerrarse para estar listito para ser destruidos por el anticristo. Y aquí viene el pasaje central que nos va a detener un par de reuniones. Porque habrá, futuro, porque habrá. Entonces, gran tribulación. Originalmente esta palabra es mega tribulación. La expresión gran es mega. Una tribulación enorme, la cual no la ha habido desde el principio del mundo, es decir, en todo ese trayecto desde la creación hasta que ocurra, ni la habrá. Es decir, es un periodo único en la historia de la humanidad. Y quiero decirlo de inmediato, es el mismo periodo que le advierte el Señor a la iglesia en Filadelfia, capítulo 3, versículo 10. ¿Se acuerda? Te he puesto fuera de la hora de la prueba que ha de venir al mundo entero. ¿Cómo no darle gracias al Señor? Nosotros, hay varios pasajes, hemos sido librados de este día, hemos sido librados de la ira venidera, hemos sido librados del tiempo del juicio. Como lo leíamos en la mañana, porque toda nuestra... no hay ninguna condenación, como dice Romanos 8.1, pendiente. Ninguna causa abierta todavía contra nosotros. Todo está cerrado, ¿dónde? En la cruz de Cristo. Entonces, eso es muy importante. Aquí no hay un asunto solamente escatológico, como algunos quieren separar, escatología por un lado, soteriología por el otro, es decir, eventos del futuro, salvación. ¿Son cosas distintas? No, cuidado. Usted cuando le predica el evangelio a una persona, usted le está hablando también de escatología. Usted le está diciendo, si tú mueres sin Cristo te vas al infierno, escatología. Si tú mueres con Cristo vas a ir al cielo, a las moradas celestiales, escatología. ¿Quién nos enseñó de que la escatología está separada de la soteriología? Solamente los que no creen en esto que estamos mencionando literalmente en la Biblia. Entonces, este tiempo es único y nosotros hemos sido librados de aquel. Quiero terminar el día de hoy citando un pasaje que está en Primera a los Tesalonicenses, por favor, donde está hablando en el contexto de la venida del Señor. La venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia, la venida del Señor, el día del Señor, ¿es lo mismo, sí o no? Voy a repetirlo, ¿ya? Vamos a aterrizar primero, aterricemos. El arrebatamiento de la iglesia, el día del Señor, la segunda venida de Cristo, ¿es lo mismo, sí o no? No, eso es muy importante tenerlo claro. El arrebatamiento de la iglesia es algo que va a ocurrir en cualquier momento. Por eso que los primeros cristianos vivían en la esfera, por decir así, de la inminencia. Ellos esperaban que en cualquier momento viniera el Señor. Y como pasó el primer siglo, el segundo siglo, el tercer siglo, y no venía el Señor, no venía el arrebatamiento, mejor dicho, los teólogos que mezclaron la política, mezclaron la filosofía y todo eso, empezaron a reinterpretar todo esto y después terminaron diciendo que todo es lo mismo. Y fundaron este pensamiento que se conoce como amilenarismo, es decir, no existe un tal milenio futuro. Bueno,
quiero leer acá en 1 Tesalonicenses capítulo número 5. Dice así, versículo 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, note, esta palabra tiempos es cronos en griego, ¿cierto? Es como cuando vemos el reloj, vemos la hora, vemos el calendario, eso es cronos. Pero después dice, y las ocasiones, originalmente es kairos, que significa época, tiempo, ¿ah? Que abarca un periodo. Entonces Pablo le está diciendo eso, acerca del cronos, acerca de la secuencia del tiempo y de la época. Note cómo le dice, no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, detengas allí. O sea, Pablo les había instruido detalladamente a los tesalonicenses, y si uno lo compara con Hechos 17, saca la conclusión de que estuvo su semana ahí con ellos. No estuvo mucho tiempo, pero estuvo semanas con ellos y les enseñó el Evangelio, y no solamente el Evangelio, sino lo que trae consigo el Evangelio, que es los tiempos y las épocas. Muy distinto a lo que hoy día se dice, no te preocupes de eso. Así no están diciendo hoy día, no, creo que están equivocados. Es importante entender en qué tiempo vivimos hoy día y lo que viene inmediatamente en el futuro. Entonces le dice Pablo, de aquello no tienes necesidad que las escribas. Es decir, implícitamente le está diciendo, ya lo hemos hablado antes. Y es lo mismo que le repite a los tesalonicenses en el capítulo 2. No quiero que lo busquen, pero le dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Eso está en 2 Tesalonicenses 2:5. Es decir, Pablo les enseñaba profecía bíblica, eso es muy importante recordarlo. Bien, terminamos con esto, porque el tiempo se nos fue. 1 Tesalonicenses 5:2. Porque vosotros sabéis perfectamente, note, que el arrebatamiento, no dice así, ¿no? Que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pregunta, ¿a qué día se refiere este día del Señor? Hay un solo día que aparece en la Biblia, el día temible, terrible del Señor. Oh, cuán grande, cuán terrible es aquel día. Lo leíamos recién en Jeremías 37. No hay otro como este día. ¿Qué es lo que pasaba en el contexto? Los tesalonicenses habían perdido su fe, estaban muy atribulados porque pensaron que estaban viviendo el tiempo de la tribulación, de la gran tribulación, el día del Señor. No confundamos con el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, le dice, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y miren el antecedente que nos entrega en el versículo 3, que cuando digan, estas son palabras proféticas que la estamos oyendo hoy día mismo, paz y seguridad, entonces, en ese momento, cuando la gente esté, comillas, gozando de paz, seguridad, tranquilidad, prosperidad, entonces, dice, vendrá sobre ellos, no sobre nosotros, no sobre la iglesia, sobre ellos destrucción repentina como los dolores, no como principio de dolores, lo que estuvimos estudiando la otra vez, como los dolores a la mujer encinta, a la mujer embarazada, y no escaparán, no hay salida, no hay escapatoria. Este es el marco, hermanos, de este periodo que llamamos gran tribulación, que por cierto, la iglesia de Cristo no va a pasar.